Par de años y todavía más de 200 millones de pesos, con lo importante y necesario que es para cualquiera, pero más para los bomberos. ¿Cómo estás, Benja? Bienvenido, nuestro abogado. No me cabe duda que este es un problema que le pasa a mucha gente que hacer con los testamentos, así que hoy día vamos a aclarar muchas dudas para este caso y para las demás personas también. Sí, oye, Nacho, a ver, cuéntanos la historia. Primero, ¿quién es la persona que hereda? Eso es lo primero. ¿Y cuál es la disyuntiva que hay entre medio? Porque entendemos, pasó harto rato ya. Ya a esta altura ya tendría que estar la plata, al menos la parte que le corresponde a los bomberos. Exactamente, pero primero que eso quiero mostrarles dónde estoy. Yo les decía que estaba en la segunda compañía de bomberos de Limache, que está acá. Mostrémosla un poco, Capetillo, brevemente, que estaba acá en pleno centro de la comuna. Estaba fascinado hace segundos atrás. ¿Sabes por qué? Porque estaba conociendo los carros, que son el de rescate y acá el de estructura nos mencionan que es para los incendios. Mira, se lo puedo mostrar un poquito corto porque nos dieron la posibilidad de mostrarnos, de subirnos. Estuvimos aquí mostrándonos los chiches. Yo puedo decir eso, los chiches que tienen estos carros de bomberos, que obviamente nos dicen siempre tienen necesidad de los bomberos. Lo hemos visto finalmente en los incendios, en los accidentes que llegan, que son los primeros en llegar. Y la historia que les voy a comentar a continuación tiene que ver precisamente con una herencia. Más de 230 millones de pesos que recibiría específicamente esta compañía, no otra, sino esta. ¿Para qué vendría ese dinero? Obviamente para poder entregar un mejor servicio, que eso es lo que Bomberos está perfeccionando ese día a día, y eso es lo que quieren tener con este dinero. ¿Y quién es ese noble corazón? Bueno, vamos a saber esa historia. Me encuentro acá con la superintendente del Cuerpo de Bomberos de Limache, Carla Bianchi, que nos va a comentar un poco, Carla, la historia en resumidas cuentas. ¿Quién es este benefactor? Esta persona que heredó el 50% de su patrimonio al morir a ustedes, ¿y por qué no han podido cobrarla? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Mucho gusto en el estudio. Bueno, don José Barbayelata fue un antiguo socio cooperador de la compañía que desde el año 90 cooperó siempre con la segunda compañía. ¿Ya? Y él siempre a los cercanos que tenían que ver con bomberos, a la persona que recaudaba, él siempre manifestó su interés de querer dejarle un patrimonio a la compañía. Nosotros desconocíamos cuánto iba a ser este patrimonio. Y en el año 2022 nosotros nos enteramos que él a fin de año había fallecido y que uno de los herederos, porque aquí hay una herencia de que somos 4 personas, 4 entidades que vamos a heredar este testamento, y nos informan que esto. Entonces nosotros empezamos a hacer el seguimiento de la situación y efectivamente una de las partes hizo la inscripción de la herencia en el juzgado de letras en el año 2022 y luego pasa un tiempo en que un poco la dilación de quedar, porque partió en diciembre del año 2022. Mira, hagamos algo, sí, avancemos por la historia, mostremos un poquito la compañía para que también la gente que nos está viendo nos pueda entender en qué podría ir beneficio este dinero. Y muchachos, no sé si tienen alguna consulta ya en el estudio. Si alguna vez quisiste ser bombero, la primera, porque de verdad que estás, pero como niño, como niño un día del patrimonio, sí. ¿O no? Sí, se le nota el tiro en la cara. Sí, mira, les debo decir algo. Tengo grandes amigos que fueron bomberos cuando éramos jóvenes, 16, partieron muy jóvenes, y siempre me mostraban que iban a la emergencia, que estaban muy interesados, y siempre me interesó. Nunca fui bombero, sí me gustaban mucho los carros de bomberos. Nunca es sí tarde, Nacho. Ver los nuevos carros de bomberos que habían, y eso obviamente me interesaba mucho, pero más que nada los vehículos, siempre me gustaba. Y ahora que soy papá, a Borjita le gustan mucho también los vehículos y le gustan mucho los bomberos. Así que oye, Nacho, obviamente estaba muy fascinado mostrándoselo a ustedes, pero viéndolos yo. Sí, porque a ver, todo esto es la introducción al contexto de lo que estamos hablando. Estaba apareciendo hace poquito imagen, la vamos a poner de nuevo, de don José, ¿no? Un octogenario, en este caso voluntario de bomberos que quiere aportar más con esa noble labor que cumplía antes. De eso nos estaban contando en este caso particular. El tema es que harta plata, son más de 470 millones de pesos. Él lo dividió en algunas partes, de hecho las tenemos acá. Veámosla, cuáles son la cantidad de partes que tiene. Bomberos ya sabemos el 50%. Bomberos se lleva la mitad. Sí. La otra parte va entre el 30% para un amigo, otro amigo el 10% y una fundación animalista el 10%. Él, es importante decirlo, lo que sabemos es que no se casó ni tuvo hijos. Ah, eso es muy importante. Es claro por eso que la herencia no se tiene que ejecutar o heredar como tradicionalmente conocemos a la mujer y su descendencia, ¿no? Claro.
¿Cómo se hace aquí? ¿Qué es lo que pasó? Explicarle a la gente que esto es fácil, ¿ah? El amor desciende, asciende y se expande. O sea, primero los herederos son los hijos, ¿cierto? Desciende. Si es que no hay hijos o descendientes, lo que en el fondo se asciende, digamos, los papás, los abuelitos. Si no hay papá o abuelo, los hermanos. Si no hay papá, o sea, si no hay hermanos, luego el cuarto orden de sucesión son los colaterales, que llega básicamente a los tíos abuelos, los sobrinos nietos, ¿ya? Y luego de eso, el fisco. Ese es el último heredero. Ahora, si es que no hay parientes, antes que el fisco y hay un testamento, el testamento se puede hacer como uno quiera, ya. Le puede entregar a quien uno quiera lo que quiera. Ya, y ahí está. En eso nos quedamos, porque don José lo que hizo fue decir bombero, amigo y una fundación animalista. Tomó ese resguardo. Sí, lo que nosotros, y lo que Nacho nos ha estado contando en los reporteos, es que en todos estos años, una vez que él fallece por una ACV, es que hay un problema, y es que un albacea tiene que justificar o formalizar su cargo recién para comenzar a conversar de la herencia. ¿Qué significa eso? Porque es chino, Benja. Claro. Pero ¿por qué hace que todavía no le entreguen la herencia, por ejemplo, a bomberos que le corresponde? Claro, cuando uno fallece y se va a heredar, puede ser que uno no haya dejado testamento, lo que le pasa a todo el mundo, ¿cierto? Sí, pues. En ese caso se hace un trámite administrativo ante el registro civil. Pero si uno hace un testamento, tiene que haber alguien encargado de ejecutar ese testamento, porque él no va a estar para poder defender ese testamento. Y ese, digamos, ese funcionario se llama albacea, Ya. el que tiene que cumplir con las disposiciones testamentarias. Problemas que han ocurrido acá. No se ha encontrado el albacea. Eso es lo primero. No sabemos Entonces, dónde está ni quién es. o sea, ¿Algo así? sabemos quién es porque está en el testamento quién es el albacea, Ya. pero ahora se le está buscando para notificar, porque ya existe la sentencia que da cumplimiento a este testamento. Se está tratando de notificar al albacea para que él acepte o rechace el cargo, y luego de eso se tienen que hacer publicaciones, en este caso en el Mercurio de Valparaíso, para ver si es que hay algún heredero que se quiera oponer, para ver si alguien se quiere oponer a que la herencia se reparta de la forma en que acabamos de explicar. Discúlpame que sea mal pensada, pero Yo estoy pensando lo mismo. ¿consigue algo, gana algo el albacea por retrasar, dilatar este proceso? ¿No se queda ¿O con la quién? luca él? La verdad es que el albacea gana si es que acepta el cargo, porque ahí efectivamente puede cobrar ya. mayores honorarios. El problema que ha tenido el albacea es que a su vez asumió como notario, conservador y tiene otros como conflictos de interés. La verdad es que la ley no le impide por eso ser el albacea, pero se entiende que no se ha podido acceder al albacea por eso. A ver, Nacho, bueno, ya está identificado, se sabe. Bomberos particularmente, que está súper interesado en esto y era que no, porque siempre necesitan apoyo. Han ido a conversar con el albacea, han tratado de establecer un contacto, que le digan a este señor albacea, oiga, ya, pues si una firmita, que necesitamos el dinero. Haga lo suyo. Sí, pues. Sí. Uno podría pensar que aquí hay tal vez un conflicto, algún interés, Sí. pero no se trataría de eso. Aparentemente, según lo que nos menciona acá Carla, que también le gustaría dejar claro esa situación, porque obviamente cuando hay dinero involucrado, cuando hay herencia, lamentablemente pueden suceder, pasa hasta en las mejores familias cuando ocurren estas situaciones, que los conflictos pueden empezar a surgir. Pero ¿de qué se trata finalmente lo del tema del albacea? Y eso fue el punto que tal vez habría generado esta extensión tan larga en el tiempo de poder cobrar esta herencia. Nosotros finalmente al día de ayer nos pudimos contactar con el albacea. Bueno, ya. Él tuvo muy buena disposición y nos explicó la situación que ocurre. Él en el año 2020 fue nombrado primero en la ciudad de Mejillones y posteriormente fue trasladado a Molina como notario público. Entonces cuando él asumió como notario, él tenía claro que él era albacea, pero esto fue en el año 2020, porque el testamento es del año 2012 y ahí es cuando a él lo nombran como tal. Cuando parte todo el tema de la herencia, a él hasta el día que salió todo este tema a la luz pública, él no estaba en antecedente que estaba el proceso ya en pero cuestión. ahora sí, Ya él ¿no? oficialmente no le había llegado la notificación. ¿Y ahora? Él se enteró por a través de la publicación del Diario Financiero. Ya. Entonces, él a mí me manifestó que efectivamente, por su rol que tiene de notario, él no va a aceptar el ser nominado como Chuta, tal, ¿y qué va a hacemos presentar ahora? la renuncia, pero es importante dejar en claro, porque nosotros como bomberos no queremos que se genere un conflicto No, o sí, se se queden entiende, se personas entiende. que no corresponden Sí. mal hablado. Entonces, él oficialmente ya está enterado y que había un exhorto que se ingresó el 16 de enero, pero él ya se puede poner en contacto, va a hacer su renuncia oficial de no aceptar, para que oficialmente, por lo que me informaron, que ahora el juzgado tiene que nombrar un nuevo juez partido. Ahora ya. la pregunta es, muchachos, se la hago a usted y Eso. tal vez a Benjamín, Sí. ¿qué pasa? ¿Qué Eso. pasa? ¿Vamos ¿Qué a tener que viene esperar ahora? cuánto tiempo más? Eso es Sí. lo otro.
Claro, Sí. es importante que el albacea rechace el cargo, porque si no rechaza como que inmoviliza el tema. Exacto. ¿Ya? Ahora, una vez que rechace, lo que uno esperaría es que el tribunal pudiera designar un nuevo albacea, pero no funciona así lamentablemente. ¿Y qué pasa? Lo que ocurre es que los herederos se pueden poner de acuerdo, eso dice el Código Civil, o bien si no, tendríamos que básicamente hacer una partición. ¿Ya? Pero Espérame, ¿qué significa una partición? o sea, que eventualmente se tendría que designar eventualmente un juez partidor para que determine cómo es que se divide o no la herencia. Pero si los herederos están de acuerdo, no hay problema, porque la sentencia ya dice cómo se divide esto y los herederos, si están de acuerdo, se puede ejecutar la sentencia, porque eso es lo que dice Solo el por Código las Civil. dudas, los herederos siguen siendo estos. No es que apareció un ascendente o colateral como mencionabas tú. Los herederos siguen siendo estas personas que él en su testamento estimó, los bomberos, el amigo, el otro amigo y la Fundación Sí, Animalista. el Código Civil dice que ante la caducidad del albacea los herederos se pueden poner de acuerdo, pero esto no es tan limpio como se ve. No es tan limpio y quiero decir por qué. Oh. Porque, por ejemplo, el amigo que tiene... Me preocupaste, pero que tengo que contar... No, las está bien, noticias está como bien. hicimos la Es que pega, ya estoy viendo que investigamos, ¿no? a los pobres bomberos le llega como el 2050 Nada. la plata. No. Y Si en se ponen de cuotas acuerdo bajas. rápido, esto llega al tiro. ¿Ya? Porque se ya. hacen publicaciones en el Mercurio del Paraíso. Si en 30 días nadie se opone, se puede ya empezar a ver cómo se reparte. El problema es el siguiente. El amigo que tiene el 10%... Que está acá, mira. Sí, el el que señor está- Gaete. Este Otro otro amigo. Vamos a poner el señor Gaete, ese es el apellido. El amigo, el señor Gaete que tiene el 10%, ¿ya? Es a la vez deudor. ¿Cómo? A él se le había dado un mutuo, se le prestó dinero a él, con ¿Ya? intereses. Se le prestó 8 millones y a la deuda al momento se calcula que la deuda que él tendría serían 90 millones. Entonces, por ejemplo, si no se ponen de acuerdo con eso, vamos a tener que designar un tercero, el señor Gaete. Ay, por el no. mutuo. Y lo otro que es importante es que el señor Holguín, que es el del 30%, ¿Ya? yo dando malas noticias, pero bueno, el señor Holguín, que es el del Pucha, 30%, sí tiene una propiedad asignada a él como legado. Ya. ¿Y O sea, ahí? a él ¿Y en cuál sería el particular problema se le ahí? dio una propiedad que está excluida de esta repartición. Entonces, si todos están de acuerdo con que el señor Holguín se quede con la propiedad más del 30% y a lo mejor llegan a un acuerdo con el señor Gaete, ya olvídate de la deuda, lo que sea, esto se podría repartir fácil. Ahora, si se ponen, digamos, bravos con la deuda de 90 millones, ahí la cosa se puede ¿Y complicar. cómo es la realidad de los otros, de la fundación, de los bomberos? ¿Ellos tienen algo que aclarar o antes de que se puedan poner de acuerdo para repartir? Mira, mi consejo es que el causante quería al señor Gaete. Por eso le prestó dinero. Por eso le dio un 10%. Pero una olvídense de la teleserie. deuda del señor Gaete y Olvidémoslo. repártanse el Sí. resto y háganlo al tiro. Eso ya, espérame, es que hay algo inevitable. Estamos viendo la cara de la superintendenta Nacho. Yo no sé si es una cara de preocupación, de aprensión, de cálculo, de no saber cuándo van a recibir finalmente lo que ustedes necesitan. ¿Qué le pasa a ella con toda esta noticia, superintendenta? Resignación me dice acá. Es resignación porque, como les dije, nosotros sabemos de esto del año 2022. Sí, pues se ha y ha pasado sido una tanto larga rato. espera. Sí, pues. Estábamos Sí. esperando, como dijeron, todos los procesos legales. Nunca pensamos que iba a ser tanto. Y la semana pasada ya tenemos un estudio de abogado en el cual nos está estudiando para ver nuestra situación. Y conversábamos este tema de la deuda y que, bueno, con los otros dos deudores, no deudores, con los otros dos herederos, que son la Sociedad Protectora y Jorge, nosotros mañana nos vamos a reunir porque qué bueno. siempre nos manifestaron a través de abogados que lo ideal es estar alineados. Acuerdo. Sabíamos que Carla. más de acuerdo estemos, menos problema va a ser, pero el tema es que nosotros recién mañana nos vemos, Ya. hay que ver porque Oye, sí hay que, no sé, preguntas. la posibilidad de que a lo mejor legalmente la deuda puede estar prescrita de tantos O años. si no, entonces, todo eso perdonémosela, lo para hacerla vamos a más ver corta mañana nomás. junto con Ya la nosotros. plata. Mañana es el día clave, ¿Por qué muchachos. tanto Mañana es clave. tiempo? Ya, pero espérenme un poquito, sí. Queremos saber, por Eso. ejemplo, ustedes, es que cuando uno sabe que le va a llegar una platita y nunca se montó, ya saben, ya tiene, pero Ya la tiene pensado en gastada. qué se la gastó. Queremos saber de qué manera los ayuda esto a la compañía segunda de Limache. Esperen un poquitito y a la vuelta de la pausa nos cuenta en qué se la van a gastar. Y Sí, en @la tarde nuestra, ya que estamos. Si tiene preguntas relacionadas